Dios. Bienvenidos a hermanos de San Antonio. ¿Cuántos vinieron a San Antonio? La hermana Irma, la mamá de nuestro hermano Teodoro. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Adalín. Dios te bendiga, Adalín. Dios nos bendiga a todos, ¿verdad, hermanos? No hay más. Chorro. Este día vamos a estar hablando de algo tan importante Aleluya. para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, ¿verdad? Esta prédica se llama Cuando Dios desecha, nadie te salva. Santo. Cuando Dios desecha, nadie te salva. Porque dice una escritura, no temas al que mata la carne o el cuerpo. Amén. Teme al que destruye la carne y el alma en el infierno. Santo. Y ese se llama Jehová de los ejércitos. Amén. El propósito de esta predicación, de esta palabra, es enseñarle a algunas personas nuevas que no saben, porque no han leído la palabra, de que cuando una persona muere, es imposible que esa persona la vuelvas a ver. Mentiras del diablo. Si tú ves algo que se parece, es un demonio agarrando la forma del que fue. Tu padre, tu hermano, tu primo, tu mamá, tu papá. No es tu papá, no es tu mamá. Es un demonio. A veces, ¿y por qué esto? Porque a veces hasta en sueños vienen los demonios y agarran, por ejemplo, el cuerpo o la imagen que yo tengo y quiere ponérselo en contra a uno de los hermanos más pequeños que no conocen, haciéndole creer, mira, el hermano Jesús anda haciendo esto allá, y el hermano Jesús anda haciendo, y le muestra una imagen de una persona y no lo es. Solamente que es un demonio que quiere confundirte. Este es el propósito de esta palabra. Va a estar un poquito largo, pero es necesario que entiendan, que comprendan. Amén. No porque yo se los digo, porque lo van a leer. Amén. Y ese es el propósito, de que no los engañe el enemigo en ninguna manera. Amén. Amén. Y vamos a empezar en Éxodo capítulo 17 Éxodo. y el versículo 8. Vamos a leer del versículo 8 al 16. Cuando les diga que se acuerden de una palabra, acuérdense, porque más adelante lo van a mirar. Amén. Amén. Sí. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, o sea, en el desierto. Déjenme le platico un poquito. Esta guerra pasó, Éxodo 17, versículo 8 al 16. ¿Ya, hermano? Ok. Amén. Esta guerra de Israel con Amalec pasó cuando Moisés traía al pueblo de Egipto, que lo sacó de Egipto y lo traía por el desierto. Pasaron 40 años en el desierto hasta entrar a la tierra prometida. Pero hubo un pueblo llamado Amalec, ¿verdad? Y este pueblo, Israel no les hacía nada, solamente querían pasar. Y salieron al encuentro y les hicieron la guerra. Entonces, por eso dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim, o sea, en el desierto. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec.
mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios, la vara que Moisés traía en la mano, dice, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Voy a pedirle por favor a los niños que están haciendo ruido allá, Joshua, no haga ruido. Y subieron al collado, ¿va? Dice, subió Moisés, Aarón y Hur, subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, o sea, ganaba. Aleluya. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Levante su mano así a ver cuánto aguanta. No aguanta mucho tiempo, porque se cansa, hasta se le duerme, porque aquí duele muy feo, ¿verdad? Entonces, aquí dice que Aarón y Hur, dice en el versículo 12, dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en su mano firmeza hasta que se puso el sol, o sea, hasta que se metió el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. ¿Me entiende? Cuando Dios, hermano, cuando alguien se levanta contra Dios, cuando alguien se levanta y le hace la guerra a Dios, se le pone enfrente, viene siendo un contrario, viene siendo un adversario, viene siendo un diablo, para que me entiendan. El oponente. Eso es lo que significa diablo, adversario. Es solamente, hay muchas personas que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí solamente del diablo hablan. Es que tienes que saber a quién te vas a enfrentar, hermano. Amén, aleluya. Amén. Y la palabra diablo solamente significa un adversario. Amén. Por ejemplo, un boxeador que va a pelear con otro boxeador es su adversario. Al contrario. Un contrario. Amén. Es el que le hace, ¿verdad?, la guerra. Entonces, este pueblo, hermano, que está aquí, salió a pelear contra Israel en el desierto. ¿Qué le hacía a Israel? Nada. No le hacía nada. Pero el enemigo siempre ha querido destruir lo que Dios hace. Amén, así es. Y como este era el pueblo de Dios, el pueblo escogido, quería destruirlo para borrar de la tierra el nombre de Israel. Pero no lo logró, porque dice que murieron a filo de espada. Pero no todos, hermano. No todos. Y siempre en ese pueblo quedó la semilla del mal. Como por ejemplo, usted puede decir, bueno, un ejemplo. Pelea El Salvador con México y matan a todos los mexicanos allá. Pero acá en Estados Unidos hay un montón. Entonces, ese rencor queda en el corazón. Y cuando se encuentra, ¿qué dije? ¿Un salvadoreño? México y Salvador. México, cuando se encuentra un salvadoreño con un mexicano, trompas otra vez. ¿Verdad? Porque queda la semilla, queda el rencor sembrado, hermano. Sí, pues sí. ¿Verdad? Mataron, Entonces, destruyeron su pueblo. estos pelearon ahí y se acabaron los que estaban ahí, pero por alrededor ahí andaban otros. Y luego crecían más y se hacían más. Y ya de muchos años después, hermano, viene Jehová y se acuerda. Y se acuerda Saca la ira. de lo que le había dicho a Josué. Raeré del todo a Amalec. Y cuando Dios le da la orden a alguien, hermano, tiene que cumplirla. Porque si no la cumple, a él también es desechado.
Amén, por no obedecer a Dios. Vamos a leer, ayer lo leyó mi hermana Patti, pero hoy vamos a leerlo otra vez, para que no se nos olvide. Amén. Aleluya. Éxodo 20. Para que vean que no andamos tan distanciados. Amén, amén. Están descarriados. Éxodo 20 y lo mismo del 1 al 5. Ya lo tenía yo apuntado, no es que mi hermana pues predica el sábado. Se le Y yo el ganó. domingo. Pero dije, no lo voy a cambiar. No, pues aquí Como hay quiera Dios que da una palabra para algo. Amén. Y a otro le da una palabra Un para avance. otra cosa. Pero hay unos que no vinieron ayer, hermano, también. por eso. O sea, considerando los del domingo, ¿verdad? Y que no le doy el sábado. Ya lo hallaron, ahí está Amén. enseguida. Amén. ¿Se fija cómo no? Así es Dice, el Señor. dice la palabra de Dios aquí, dice, y habló Dios, oiga bien, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. ¿De quién es su Dios Jehová? de Mi Dios. nosotros, Mi mi Dios. nosotros, ¿Verdad? mi Dios. ¿Por qué dice yo soy Jehová tu Dios? Porque es mi Dios. Porque es mi Dios. Y luego dice, porque es Jehová muy celoso, Sí. muy celoso, hermano. Y cuando Jehová es tu Dios, ¿para qué quieres otro Dios? No, pues Él no lo permite. Imagínese, hermano, solamente hágase una idea. Imagínese andar agarrado de la mano de Jesucristo caminando en la tierra. Aleluya. El que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que sus ojos ven. El universo. Imagínese andar de la mano con Él. ¿A quién le va a temer? Ah, no, amén, aleluya. A nadie. Entonces, ¿por qué la gente no entiende de que si Él es Dios y es celoso y no quiere que usted le pida a nadie más porque son dioses falsos? ¿Por qué la gente no entiende? Por falta de conocimiento. Porque no tienen conocimiento de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Por eso en una escritura dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque le faltó sabiduría, le faltó leer, le faltó instruirse en la palabra de Dios. Por eso la gente, cuando no tenemos el conocimiento, hacemos cosas que hacemos que Dios se enoje contra nosotros, y luego viene la ira de Dios contra nosotros, y decimos, ¿por qué nos pasa esto? Porque ofendiste a Dios. Por desobediente. Por desobediente. Así es. Amén. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto. Aquí Egipto en este tiempo representa el mundo, ¿verdad? Cuando andaban allá en esclavitud, es porque ahí el pueblo que usted ve allá afuera, hermano, los que no se congregan, los que no buscan, los que ahorita, decía mi esposa, andan planeando ir a Galveston, andan planeando ir a hacer una carne asada al parque, y no está mal, pero primero está Dios. Amén. ¿Verdad? Primero es Dios y luego váyase allá a hacer lo que le divierte sanamente también, ¿verdad? No andando en cosas del mundo como tomando, fumando, marihuaneando, dijo la hermana. Nos dicen que nos la fumamos verde. No, Tan hermano. locos, ¿verdad, hermano? Sí, amén. Lo que nos hace sentir a nosotros, hermanos, alegres y emocionados es la presencia de Dios. Así es. La Aleluya. presencia del Espíritu Santo. Santo, hermano, es lo que nos hace exaltarnos, ¿verdad? Y nos hace Gloria a sentirnos Dios. bien. Gozarnos. Lo que Y nos llena. nos gozamos, hermano, aquí, aunque sea un grupito pequeño, pero nos gozamos. Amén. Amén. Mentiroso es el diablo, hermano. Por amor a dos, dice el Señor. Dice, yo Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, o sea, del mundo, de casa de servidumbre donde le servías al diablo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Aleluya. Y fíjese cómo se escribe dioses, Con D minúscula. D minúscula. Amén. Dios, Jehová Dios se escribe con D mayúscula, Amén. ¿verdad? Entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y luego que dice, No te harás imagen. no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ni abajo en la tierra. ¿Quién está arriba en el cielo? Los Los ángeles de Dios. ángeles, el cielo, Está Jesús, las estrellas. ¿verdad? Está Jesús ahí arriba en el cielo. Entonces cuando nos está diciendo no te harás ni imagen, No te hagas.
ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. ¿Por qué? Dios nos advierte aquí en esto que no te hagas ni siquiera una imagen, una cruz, un crucifijo, un bonito colgado en una cruz, porque Dios sabía que el diablo iba a usar esas cosas para engañar a la gente, hermano. Si usted se hinca delante de una cruz, de un monito que está crucificado ahí, no se está inclinando ante Jesús, se está inclinando ante un demonio. Sí. Por eso Dios se lo advierte aquí. Yo soy Jehová tu Dios. Si yo estoy contigo, ¿para qué quieres más? Y bien claro le dice, no te hagas ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo. Póngale atención a eso. Dice, no te hagas ninguna imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra. ¿Qué está abajo de la tierra? El infierno, el demonios, diablo, los ángeles los caídos. También Los pescados están debajo del agua. Los Pero ángeles también habla de caídos, eso. Sí. Satanás. Entonces, a lo que yo los quiero llevar es de que no te hagas ni ninguna imagen de lo que está abajo en la tierra. Abajo en la tierra está Muertos. su muerto que ya enterró. Su muerto que ya enterró está abajo en la tierra. Ay, Ya no se lo pinte en el brazo, ya no se haga ninguna imagen, ya no hable con él, ya se murió, ya se fue. Amén. No lo venera ni le encienda. No haga un altar y le ponga veladoras al muerto, porque ese muerto ya se fue. Sí. Es imposible que vuelva a venir. Y lo va a leer. Que lo va a sacar del ¿Me purgatorio. entiende? La palabra lo dice. Dice, no se haga ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Y vuelve a decir, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Cuando un hombre o un padre, una madre, hizo algo que molestó a Dios, que le sacó la ira a Dios, No se lo cobra. después viene sobre sus hijos y se lo cobra. Da la puerta. Y a una persona que no tiene nada que ver. Inocente. Pero así es Dios. Amén, es verdad. Si tu abuelo, ¿cuántas generaciones? Abuelo, Bisabuelo. bisabuelo, tatarabuelo. Si tu tatarabuelo ofendió a Dios, viene y te castiga a ti, sin nada que tú tengas que pagarle a Dios. Pero así es la palabra de Él. Así es. Así está escrito. ¿Para qué? No para castigar a un inocente, sino para hacerte que tengas temor a Dios y que le sirvas con temor y temblor. Aleluya. Para que lo respetes. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir una cosa, hermano. Si han visto algún caso de que hay padres que por amor a su hijo se han echado la culpa y prefieren ellos ir presos, Sí. que su hijo vaya a la cárcel. Amén. Cierto. Porque Dios te va a dar donde más te duele. Sí. Y donde más te duele es en tus hijos. Si Dios te castigara a ti, pues dijeras, pues yo no sé por qué me pasa esto. ¿Verdad? Pero si tú ves que un hijo tuyo está sufriendo, ahí te va a doler. Ahí te va a hacer sufrir Dios. Las cárceles dicen los reos que los que deben de estar ahí son los padres, no ellos, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque muchas veces un padre no educó bien a sus hijos. Amén. No los educó, no les puso mano dura, no instruyó a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que le des el pan a tu hijo con una mano y con la otra la vara, Aleluya. para que lo endereces. Cuando se va la ramita que se va yendo un poquito chueca, muchos le ponen una varita, ¿va? Para que se vaya derecho. Amén. Y ya cuando el hijo está grande, enderécelo. No, pues te da un trancazo. No se puede. También dice, a ver, endereza este árbol que ya se fue chueco. ¿Cuándo lo vas a enderezar? Pero sí hay alguien que puede enderezar a una persona, hermano, Aleluya. y se llama Jesucristo. Santo. Jesucristo te va a enderezar y te va a hacer la vida como debió haber sido desde el principio. Amén. 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 Bien, ahí vemos que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Se acabó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos han enseñado
otra teoría, otras cosas que no tiene que ver nada con la palabra de Dios. Cuando Moisés traía al pueblo por el desierto, les decía yo que duraron 40 años, ¿verdad? Y en el desierto, hermano, miren nomás para que vean cómo es de maravilloso Dios. En el desierto hay puro sol, ahí no hay sombra, ahí no hay aire acondicionado, ¿verdad que no? Están al aire libre, pura arena, hermano. Desde que Israel, el pueblo de Dios, empezó a caminar en el desierto, en el día se puso una nube encima de ellos, haciéndoles sombra. Y en la noche, dicen los que han estado en el desierto, yo no sé, pero dicen que en el día es bien caliente y en la noche hace frío. No me consta, ¿verdad? Yo nomás he oído que dicen eso. El hermano. Entonces, dice que desde que el pueblo de Dios empezó a caminar en el desierto, se puso una nube para hacerle sombra en el día. Y en la noche dice que una columna de fuego para calentarlos. Amén. Entonces, eso es lo que la palabra de Dios dice. Y de esa columna de fuego dice que se oía la voz de Dios. De ahí salía la voz de Dios. Y Dios hablaba con Moisés. Y oían la voz de Dios. Pero no miraban nada. No miraban ninguna figura. ¿Por qué? Porque Dios no quería que vieran cómo era Él o qué imagen tenía. Para que no se hiciera ninguna imagen. Amén. Y ahorita lo vamos a leer. En el libro de Deuteronomio, hermano. Capítulo 4. Ahí adelantito, 2 libros más, está Deuteronomio. Amén. Y esto es advertencia contra la idolatría. Idolatría es que usted le prenda una veladora a una virgen, a un crucifijo, al San Judas, cualquier cosa que tenga en su casa. Eso se llama idolatría. Dígame, hermano. Deuteronomio capítulo 4, versículo, vamos a leer del versículo 15 al 20, hermano. Idolatría es eso, hermano. Y si hay algo, hermano, que hace enojar a Dios, es eso. 4. Deuteronomio capítulo 4, 15. versículo 15 al 20. Se prohíbe la idolatría, dice. Y mire qué es lo que le pide que guarde. ¿Qué dice su título? Dice, ¿ya están ahí? ¿Ya? Amén. Dice, guardad pues mucho vuestras almas. Las almas. Amén. Las almas de uno son las que tenemos que cuidar, hermano. Guardarlas. Porque la alma de uno es la que paga el precio en el infierno. La alma de uno, el cuerpo no. La carne se deshace, se vuelve al polvo. Si el de polvo eres, del polvo volverás. Pero el alma de uno que está dentro de uno es la que paga el precio. Y esa alma, hermano, es la que tenemos que cuidar. Que no vaya al infierno. Porque ahí no hay Tylenol para el dolor, hermano. Ni agua. Ahí no hay aire acondicionado, Ni agua. ni agua. Ahí los hombres claman, gritan porque les caiga una gota de agua en la lengua. Porque están sufriendo en ese ¿Quién era el que tormento. Ahorita lo pedía va a que ver. le mojara el dedo? Amén. Dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego, de la columna de fuego. Nadie vio nada, ¿verdad que sí? Nadie vio nada. Dice, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, eflige de varón o de hembra. ¿Qué es un Cristo? Es un varón. ¿Qué es la Virgen? Es una hembra. ¿Y qué te está diciendo? Figura Que de no hagas. efigie. No hagas ninguna eflige, es una Estatua. como una estatua. No hagas nada de eso. Porque dice, no miraste nada cuando Jehová te habló de la columna de Aleluya. fuego. No hagas nada de eso, porque eso ofende a Dios. Y luego te trae consecuencias en tu vida. Amén.
Luego dice el 17, dice que no viste figura De animal. animal. de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez. ¿Hay alguna pausa? El pez era un dios. Lástima que no tenemos la computadora ahorita para ponérselo. Pero ahí anuncia que no te hagas figura de pez, porque en el Antiguo Testamento, un pueblo adoraba a un pez. Un hombre se ponía una capa que llegaba hasta acá, pero acá arriba terminaba como un gorro y estaba así. La cabeza de un pez. Venía siendo, no recuerdo el nombre de ese dios falso. Quisiera tenerlo ahorita para mostrárselo en la computadora, pero no lo tengo, no está en la computadora. Ese dios ¿ah? terminaba en forma de un pez. ¿Y sabe quién es el que tiene esa imagen ahora? Es el Papa. Ya no tiene la capa hasta abajo, pero todavía se pone el gorrito en la cabeza que está así. Viene siendo la boca del pez abierta. Eso viene siendo. Por eso el Señor aquí te advierte. A Dios no se le pasó nada, hermano. Nada, ni de los tatuajes. Dice, no te hagas sobre la tierra figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, no sea que alces tus ojos al cielo y vean el sol y la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo sea impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos, debajo de todos los cielos. Dice el 20, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto, o sea, del mundo, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Imagínense. O sea, no te hagas ninguna imagen, hermano. Si ya lo leyó con sus propios ojos y todavía sigue haciendo algo, tenga cuidado. Amén. Tenga mucho cuidado. Cualquier cosa. Busca más en Dios. Dios. Ponle cuál era la imagen del El dios pez. del dios pez. Ahí El sale. dragón, Dios pez, babilonio. Pero ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Ponele cómo se llama. Tiene un- ¿Lo hallaste? Se llama Sumer. Los caldeos, herederos de la cultura sumerio-acadía, creían A ver. que el universo apareció cuando un abismo primordial e informe llamado Nanu se abrió espontáneamente y originó el nacimiento de Anu, dios del cielo, y de Ki, diosa de la tierra. Consideraban el universo como un espacio completo. Luego se los enseño. En cuyo centro se Pero es bien clarito. Enseñártelo, busco. flotando inmóvil. Flor, Ángel, déjala Mira, ver. eso es. No eso. Déjala ver, yo lo conozco. Bien, vamos a continuar, hermano. El propósito de esto era para saber No es touchscreen. de que los muertos no salen. Aquí está el mouse. Dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. O sea, una persona cierra los ojos aquí y los abre allá. ¿A dónde te tocó ir? Al infierno, ok, bye. Toda una eternidad. Si moriste en Cristo, solamente duermes. Para los que mueren, para los que nos vamos de esta vida con Cristo en el corazón, no muremos. No se aplica la palabra muerte, se aplica la palabra dormir. ¿Por qué? Porque pasas un tiempo dormido para cuando suene la trompeta, el trompetazo, dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, los que habramos quedado hasta el final, seremos arrebatados, transformados. Y primero suben los muertos, hermanos, los que durmieron. Y luego nosotros, los que estemos vivos, los que habramos quedado, nos juntaremos con ellos en las nubes. Y así estaremos con el Señor, hermano, allá.
por una eternidad. Los caldeos Amén. y berenos de la cultura sumerio-acadiana Bien. creían que el Pero quiero que lean Hebreos 9:27. Vaya a Hebreos. Dagón se llama. Era el pez El Dagón. dios Dagón. Dagón. Se me había olvidado el nombre. Sí, Dagón. Hebreos Si se lo pueden mostrar ahorita, se los muestro. Hebreos 9:27. Dagón. ¿Salió la imagen aquí? ¿Está buscando? Busca el dios Dagón. Como sirena con un dios arriba, pero es hombre. O sea, es una capa que se ponían solamente un hombre. No era un dios. Es un disfraz. Busqué dragón y es lo que salió. Bueno, ese viene siendo un demonio. No, yo te pedía el disfraz del pez. Oh, el disfraz del pez Dagón. ¿No ve qué, hermano? Nunca. 9:27. Oye, dio Hebreos. ¿Hebreos qué Es era? algo que está establecido por Dios para los hombres. ¿Ya lo hallaron? Hebreos 9:27. Ay, hermano. Dice, 9:27. y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, a excepto de Lázaro, ¿verdad? Que Jesús lo revivió, unos cuantos que murieron y fueron revividos y después, pero tuvieron que morir. El rico le pedía a Lázaro que le diera una Vale de sufrir, gotita. ahorita vamos para allá. Hoy lo van a decir. Yo estoy como el que ya ¿Verdad, sabe la hermanos? respuesta. Entonces ahí está claro, ¿verdad? Que los muertos mueren una sola vez y después de esto el juicio. Y cuando Dios te enjuicia, así este. Y mira, ¿quién trae ese gorrito? Ponle play. Muéstralo allá. Ay, a cada uno ahí pase la computadora. Muéstralo para allá para los hermanos, para que vean. Ese Es el disfraz pez, que usaban ese antes. disfraz, era un disfraz que llegaba como hasta acá abajo. Pero ahora ya la iglesia Lo disfrazó. que domina, ya nomás se pone el puro gorrito, pero es lo mismo, hermano. Es el mismo diablo, más que disfrazado un poquito. ¿Disfrazado de pez? Disfrazado de pez. Y esa iglesia tiene enceguecidos a la mayoría Sí. de todos nuestros familiares. Y el mundo entero. Lamentablemente. Y el Amén. mundo. Ábrenle los ojos, si usted ya los abrió, trate de abrirle los ojos a ellos para que vean. Que no se condenen porque agarren un puñito de arroz y déjenlo caer así, hermano, a ver cómo cae. Así están cayendo las almas al infierno. Mi ¿Por qué? hermano Porque el Felipe diablo las está mandando para allá. En la agonía, mi hermano Felipe se tuvo esa visión. Yo sé, hermano. Entonces, después de aquí, vamos a ir a Lucas, en lo que